En el año 2011, un blog en Brasil llamado Abril está morta apareció para cuestionar todo lo que creíamos hasta ese momento. Según la web, Abril se habría suicidado en el 2003 luego de la muerte de su abuelo y la repentina fama que le llegó luego de su álbum debut, Let Go. Desde entonces, la cantante habría sido reemplazada por Melissa Vandella. ¿Cómo, mi amor? Una doble contratada para distraer a los fans y a los paparazzi cada vez que Abril daba un show o iba a un evento. Melissa, welcome to Call Her Daddy. I've been waiting for this moment. Y es durante ese periodo que ambas se vuelven mejores amigas. Oh, chao. Lavigne le enseña cómo cantar y performear como ella antes de su muerte, la cual ocurriría dentro del proceso de su segundo álbum de estudio, Under My Skin. Los colores rojo y negro que vemos en la tapa representarían la sangre y el duelo por la muerte de la cantante, así como el título del álbum indicaría que Abril se encuentra bajo la piel de alguien más. Here's the thing. I'm pretending to be someone else, so play along. Se cree entonces que parte de las canciones que había escrito Abril las terminaría Melissa, dejando algunos mensajes subliminales en ellas. Puntualmente nos vamos a centrar en la canción y en el videoclip de Nobody's Home. En el video tenemos dos Abrils distintas. La que canta sería Melissa, que está vestida de negro duelando a la cantante original, y si bien en la canción solo suenan violines en el preestribillo, durante el video los vemos tocando todo el tiempo, emulando lo que sería un funeral. Esta conspiranoia se acentúa en el minuto 3:15, cuando una X marca a la nueva Abril y luego se lee Abril 2004, nombrando así a la nueva cantante. La Abril número 2, que podría ser la hermana menor de Mimi de Crossroads, representa a la cantante original intentando escapar de la fama, y en la letra escuchamos como al querer buscar apoyo en su hogar no hay nadie ahí que pueda ayudarla, lo cual terminaría decantando en su muerte. She wants to go home, but nobody's home. That's where she lies, broken inside. Es sospechoso que un tiempo más tarde sale una versión alternativa del video, donde se saca la parte en la que la madre le corta el teléfono, haven't been close to very many family members. así como todas estas frases que vimos recién también son eliminadas del video y vemos a la Abril cantante en color en vez de en sepia. Si bien en canciones como I'm With You Abril ya hablaba de su depresión en primera persona, Why is everything so confusing? Baby, I'm just out of my mind. en Nobody's Home pasa a hacerlo en tercera persona como si estuviera hablando de alguien más. And I couldn't help her. I just watched her make the same mistakes again. Melissa también hablaría de la dificultad de estar tomando el lugar de Abril en la canción Take Me Away, All the pain and body now, it's all the thoughts lead back to you, back to what was never said, back and forth inside my head. There's a conspiracy theory that I'm not me. Y ahora yendo a pruebas un poco más concisas, la teoría se enfoca en cómo la nariz de la cantante cambia repentinamente del 2003 al 2004, lo cual tranquilamente podría ser una cirugía plástica. Quiero remarcar que en el vestuario que usan esa alfombra roja del 2003 tiene un parche que dice Bite Me, que sería el título de la canción que lanzaría 19 años más tarde. Así como también en los sitios web cambia la altura de la cantante, pasando de medir 1,58 en el 2002 a medir 1,55 en el 2003, lo cual explicaría la repentina afición de la cantante por el uso de los tacos, dejando atrás sus típicas All Stars. En cuanto a su voz, la Abril original era mezzo-soprano, lo cual le permitía llegar con soltura a las notas más graves de sus canciones, mientras que la nueva es soprano, y eso lo podemos ver en estos videos. Lay back, it's all been done before. Lay back, it's all been done before. El cambio de firma en sus autógrafos es otra diferencia a tener en cuenta, y para la llegada de The Best Damn Thing, el tercer disco de estudio, Melissa se libera de la estética heredada de Avril Lavigne para dar lugar a su estilo propio más pop y femenino, mientras que la vieja Avril reniega de las cantantes que tienen bailarines de fondo, que usan ropa súper femenina y que venden a través de su sexualidad. They might assume, because of my age, that, you know, I'm another one of those pop chicks that dance around with the dancers and lip sync and all that stuff. I don't let people dress me up and say, here, wear this cute little shirt and these cute little pants, show off your belly. I'm not about to, you know, sell sex, or I'm about going out there and say, listen to my lyrics, listen to what I have to say, and, you know, listen to my voice. Melissa agarra todos esos recursos y los usa de una en su nueva era. Hey, hey, I knew that you liked me, no way. And now it's not a secret. I want to be your girlfriend. Otra diferencia clave para agregar a la mitología de esta teoría es la que se da cuando observamos a Avril ponerse una cucaracha en la boca sin ningún problema. What? I'll give you $100 right now. Stick that cockroach on my tongue? For how long? 10 seconds. 10 seconds? Oh my gosh, do you have $100 on you? I have $100 on me. Okay, Put it down, put it down. 1, 2, 3.
mientras que Melissa se siente espantada ante la idea de hacerlo. Oh my god. Cheers. Ready, set. I'm scared. I'm scared. Ready, set, go. La teoría sostiene que Abril se habría ahorcado y que esto se ve reflejado en las letras de My Happy Ending, And don't leave me hanging in the city so dead. And held up so high, I'm such a breakable thread. así como también en la canción Mobile. Hanging from the ceiling, lots of mobiles, dead around with mixed feelings, crazy and wild. Esta última canción tiene un videoclip que se filtró 8 años más tarde de su filmación, donde podemos ver a la cantante llorando en la ruta y supuestamente la discográfica decidió guardarlo por años oculto para no despertar ninguna sospecha. Por último, en una sesión de fotos podemos ver a Avril Lavigne con el nombre Melissa escrito en su propio puño. Avril fue interrogada al respecto por primera vez en el programa Panic Una Band. I was reading on the internet, and some people say that you were died, and this is a clone of you. Have you read about this? I didn't hear about it. I just hear about it from. I'm hearing about it from you. Mas existem provas que você não é a Avril Lavigne. Well, I'm here. And I'm in Brazil. Não é verdadeiro. It's a clone. Luego en el 2017 se explayó al respecto en el Kyle and Jackie O Show. Yeah, some people think that I'm not the real me, which is so weird. Like, why would they even think that? I don't know. I love this game. Luego se explayó al respecto en un Q&A con sus fans. Aren't they saying like that? Like I'm an imposter. I'm an imposter. Mm-hmm. Damn. Do I like look that different? But then at the same time, other people will say that I haven't aged, and they'll take pictures of me from like way back and like now and be like, oh my gosh, she doesn't age, she looks the same. So it kind of doesn't really make any sense. I think people are just bored and they need something to talk about. Un falso rumor que no obtuvo la relevancia que tuvo esta teoría decía que Avril también había muerto en el 2013 en un accidente de esquí. Quieren bajarme y no saben cómo hacer. Personalmente, si bien recuerdo el shock que me produjo el cambio en su estilo al salir de Best Damn Thing y ni hablar en años posteriores cuando salió Hello Kitty, por ejemplo, creo que simplemente la gente crece y va cambiando y explora nuevos estilos, y eso es lo que pasó con nuestra amada Avril. I mean, obviously I am me. It's so dumb. Aún así, esta teoría fue muy divertida de repasar y analizar, y en el próximo video estaremos analizando un caso muy similar ocurrido en el año 1967 con el mito urbano Paul is Dead, donde aparentemente Paul McCartney también habría sido reemplazado por un doble muchos años atrás. Si querés seguir aprendiendo datos curiosos sobre el pop, podés escuchar mi podcast En la Zona en Spotify y Apple Podcast.